Y justo... Primero que nada, saludar a todos los que se pudieron hablar y vinieron. Para nosotros es muy importante la presencia de distintos sindicatos en talleres de formación sindical. Este es el primero de historia del movimiento obrero que vamos a arrancar, organizado por el Sindicato de Gráficas, pero también la coordinación de sindicatos. Bueno, la coordinación de sindicatos, más o menos para que los que no están al tanto, viene a ser una coordinación, podría ser una corriente, no es una corriente porque todos los sindicatos son autónomos en su decisión, pero es una corriente más dentro de lo que es el PIT-NT, en el cual los principios fundamentales son la solidaridad de los sindicatos, más que nada la unión para la lucha, más que nada, y bueno, y la independencia de clase para la metodología también en la militancia sindical. Esta coordinación definió, junto con el sindicato, brindar estos talleres para la formación, para herramientas, para los compañeros en sus lugares de trabajo, en sus sindicatos, para llevar adelante. Y la historia para nosotros es fundamental, porque transmite un poco todo lo que fueron las luchas y cómo se dieron en base a todo lo que hoy tenemos, las ganancias de los derechos que hemos logrado, ya sea en la ley de 8 horas, fue en base a la lucha. No hay otra manera de ganar derechos sin la lucha. La metodología de la acción directa siempre ha logrado que, bueno, se logren las cosas, porque la ley es palabra muerta, como sabemos, los que tenemos sindicatos no muy fuertes o las llevamos como podemos, sabemos que si no peleamos difícilmente podamos lograr algo en base a las leyes. Y la historia lo demuestra y lo plantea y lo van a escuchar en base a todo al trayecto de este taller. Sí, nos hubiera gustado que este taller fuera mucho más amplio, porque es un taller que hacíamos anteriormente en el sindicato y duraba, tiene una carga horaria mucho más grande, pero entendemos también que muchos compañeros tienen poco fuero, la participación a veces cuesta un poco más y logramos hacer una introducción con los compañeros. No quiere decir esto que no lo hagamos después más amplio y que los compañeros, según van a ver en la carpeta que les dimos, va a haber un cuestionario en donde ahí se desarrolla si quieren preguntas, o sea, van a haber preguntas puntuales de si les gusta el taller, cómo se dio el taller, pero aparte también qué parte les gustaría de la historia que se desarrollara. Y ahí, brevemente, si pueden tomarse unos minutitos para escribir, sería ideal, y bueno, para nosotros es una guía para el próximo, ¿tá? También hay un material que es también una breve reseña de lo que se va a hablar en este taller. Y bueno, saludar a los compañeros que van a estar dando el taller. Uno es el compañero Juan Acevedo, compañero militante del sindicato de ASCU, también parte de la coordinación del sindicato. Y también Fernando Charamelo, compañero jubilado del SAR, que se ha dedicado también a los talleres de formación sindical. Y vamos a pasar un breve video para arrancar, así sigue llegando gente, pero la gente está llegando medio tarde. Es una breve reseña de un video que hicimos hace ya 10 años en este sindicato, que es una parte de la historia que va a ser más o menos del comienzo, que es lo que va a brindar el taller primero Fernando Charamelo. Vamos a correr desarrollo un poquito. Así ven los compañeros. Bien. Bueno, compañeros, muchas gracias y ya vamos a arrancar. ¿No? ¿Qué tal? En general son cursos para militantes sindicales, somos todos trabajadores, cámara y profesores. Más que cursos son el intercambio de militantes. Por lo tanto, bueno, era difícil mantener una continuidad y completarlo todo, pero bueno, capaz que en algún momento logramos completarlo, ¿no? Esto que vimos hoy, o sea, el video que vieron ustedes, y lo que vamos a poner ahora con Juan, es apenas una síntesis muy resumida de todo ese curso. De todas formas, como ustedes van a ver, vieron el video, van a ver lo que vamos a poner ahora y tienen el cronograma general, en el cuestionario, el que quiera contestarlo, que ponga que de todo ese, de lo que vimos hoy, o de lo que dice el cronograma, que no lo vimos hoy,
qué temas les gustaría desarrollar en futuras instancias. Obviamente que esto aspiramos que sea la primera de unas cuantas instancias, tanto acá en el SAB como en Postales, como en otros sindicatos. Vamos a abrir la cancha porque digo, es importante que la formación sindical empiece a tomar cuerpo, sobre todo estos temas, el tema histórico, que no hay muchos ámbitos donde se desarrolle. Así que bueno, hoy vamos a hacer una primera introducción. Como el video, el video, si ustedes se fijaron, está acá por 1905, abarca buena parte de todo este programa que tenemos armado acá. Por tanto, yo no me voy a detener tanto en las fechas, huelgas, la fundación de la FORO, todo un montón de cosas que ya la vieron ahí, y me voy a centrar un poco en los orígenes del movimiento. Y me voy a centrar más que en fechas y acontecimientos, en las motivaciones profundas que llevaron a la clase trabajadora, a los hombres y mujeres que vendían su fuerza de trabajo, que trabajaban de forma independiente en el siglo XIX, para explicarnos por qué en ese momento histórico aparecen estas organizaciones que llamamos el movimiento obrero. Cuando hablamos del movimiento obrero, no hablamos solo del movimiento sindical. El movimiento sindical, digamos, es una parte del movimiento obrero. Digamos, es la organización que se dan los trabajadores, las trabajadoras, dentro del lugar de trabajo para pelear las condiciones de trabajo, salario, para lograr una conquista. Pero la clase trabajadora, además, fue formando otras organizaciones, fuera del trabajo. Porque en el siglo XIX el Estado no cumplía las funciones que cumple en el siglo XX, el seguro de paro, el seguro de enfermedad, había un montón de cosas que no las cubría nadie, que los trabajadores tenían que depender de la caridad de la iglesia, que cubría algunas de esas cuestiones. Por tanto, los trabajadores fueron, además de un movimiento específicamente sindical, fueron formando otro tipo de organizaciones, cooperativas de producción, organizaciones de desocupados, cajas de auxilio, un montón para ir paliando las carencias que tenía la clase. Todo ese conjunto de organizaciones que surgen de la clase trabajadora es lo que llamamos el movimiento obrero. Por tanto, es un poquito más amplio el movimiento sindical. Acá para ver un poco por qué en la mitad del siglo XIX se empieza a formarse el movimiento obrero, en Europa un poco primero, igual nos vamos a concentrar sobre todo en Uruguay, o más bien en el Río de la Plata, porque en realidad el movimiento obrero acá, como el proceso político histórico en Uruguay y Argentina es más o menos el mismo, se podría hablar en realidad del proceso rioplatense. El movimiento obrero, que además era internacionalista, ahora vamos a ver por qué, también termina siendo un poco un movimiento obrero rioplatense. Por lo tanto, muchas de las cosas que pasaban en Argentina se repiten acá y viceversa. Pero bueno, para entender algunas motivaciones vamos a hacer, pusimos acá dos líneas de tiempo, una un poco más general y otra más particular del siglo XIX. En el siglo XIX, o en la mitad del siglo XIX, cuando estamos viendo el surgimiento del movimiento obrero, estábamos, digamos, en una etapa que podríamos hablar de transición al capitalismo. Estábamos terminando, o sea, se venía una etapa, no vamos a hacer un poco mucha historia porque si no se lo vamos a mirar, pero la Edad Media, el feudalismo, toda esa etapa de la historia, estaba siendo ya de hace un tiempo sustituida por un nuevo sistema, que sería el capitalismo. Acá todavía estamos en la parte de la transición porque todavía la vieja sociedad, el viejo régimen no ha desaparecido. Hay una puja entre el viejo y el nuevo régimen. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta transición, ¿no?, donde las viejas formas políticas, la monarquía, las cortes de los nobles, están empezando a ser sustituidos por nuevos regímenes, ¿no? O sea, lo que después serían las repúblicas. Las viejas clases del feudalismo, la nobleza y el clero, sobre todo, que son las dos grandes clases, no solo del feudalismo, sino de todas las sociedades anteriores, están siendo cuestionadas por una clase surgida del feudalismo, que es la burguesía, que bajo el feudalismo era una clase dominada también, pero que va confrontando con las clases dominantes de ese momento y empezando a proponer un modelo de sociedad distinto. Frente a las ideas de la Iglesia, que eran las ideas dominantes, ellos imponen nuevas ideas, lo que después será el conjunto del liberalismo, el pensamiento liberal, y una forma de producción mucho más productiva, mucho más ágil,
concentrada en grandes espacios, por eso la revolución industrial será una de las marcas de identidad de la burguesía en ascenso. Y en toda esa transición, los explotados y oprimidos de la época, ¿no? Campesinos, artesanos, esclavos, atan irremediablemente su destino a esta transición. O sea, aspiran a que la nueva sociedad que se está formando, los nuevos regímenes políticos, traigan un alivio a sus vidas, o sea, mejoren las condiciones en que vivían bajo el feudalismo. Esa es un poco la expectativa de los explotados de la época. Ahora, en ese proceso de transición, los trabajadores, de a poco, ¿no? En un proceso muy contradictorio, se van dando cuenta amargamente de que la nueva sociedad, en realidad, es más de lo mismo. En realidad no trae mejoras en su vida, sino que es una forma de explotación distinta, muchas veces mucho más dura, ¿no? Pensemos lo que era el trabajo en la fábrica de la revolución industrial en Inglaterra. Las condiciones eran terribles, jornadas extensísimas, trabajo infantil, trabajo nocturno, bueno, condiciones de salubridad de las peores. Entonces los trabajadores empiezan a comprender que, bueno, que sí, efectivamente se están dando grandes cambios, pero en realidad para los explotados y los oprimidos no ha cambiado demasiado. O sea, es una nueva sociedad, un nuevo régimen, una nueva clase dominante, una nueva forma de producción, pero las condiciones de los explotados siguen siendo más o menos las mismas o a veces peores. En ese marco, o sea, en esa situación en que se empieza a dar cuenta la clase de que no ha cambiado mucho, bueno, empiezan a aparecer distintas formas de condicionarse. Buena parte de la clase, digamos, se resigna, bueno, siempre fuimos explotados, decimos para ser pobres, como se decía antes, y bueno, es un nuevo régimen, pero bueno, nosotros vamos a seguir siendo explotados. Hay un sector que se resigna. Hay otro sector incluso que plantea, bueno, estamos mucho más grandes, tendríamos que volver para atrás, tendríamos que volver a la etapa donde hay una situación contradictoria ahí. Por eso en algunas de las cuestiones que pasan en este siglo XIX, por ejemplo las guerras de la independencia acá en América Latina, vemos a sectores de los explotados, sobre todo de los indígenas, de los dos lados, no tan solamente del bando de los republicanos, de los patriotas, sino que también están del bando de la corona española. O sea, hay también un volver para atrás, y en el medio de esa situación en que la clase se plantea qué hacer frente a la realidad que no es lo que esperaba, empieza a madurar una idea, muy de a poco, una idea que será central, no solamente en la formación del movimiento obrero, será central y aparecerá una y otra vez a lo largo de la historia, y yo diría que es una idea central hoy, que es que frente a una situación donde somos siempre los convidados de piedra, somos el último rincón del tarro, los trabajadores revisamos nuestras organizaciones y revisamos tener nuestro propio proyecto de sociedad. Eso, por supuesto, dicho en una frase parece muy lindo, pero eso fue madurando muy de a poco, muy contradictoriamente. Pero esta idea que insisto, no solamente da origen al movimiento obrero, sino que aparecerá una y otra vez, es la que lleva a los trabajadores a decir, no podemos seguir dependiendo de otros. Tenemos que ver nosotros cómo resolver nuestros propios problemas, cómo crear instrumentos en principio para paliar las situaciones de las carencias enormes que tenía la clase. Insisto, no había funciones tutelares del Estado, no había todavía que cumplían esas cuestiones, y dependían, ya les digo, o de la calidad de la iglesia o de los propios empresarios. Entonces, bueno, empieza a madurar esta idea, que es un poco la que está como motivación profunda en la fundación del movimiento obrero. Porque hubieron siempre, explotación hubo siempre a lo largo de la historia, pero no siempre los trabajadores comprendieron que tenían que tener un papel mucho más protagónico, así importante. Ya no podemos depender de otros, tenemos que ser nosotros los que resolvamos nuestro problema. Por eso es importante fijar esta cuestión, porque nos va a servir de ayuda muchas veces, porque así como acá los trabajadores dependían o creían que la burguesía traía soluciones a sus vidas, a lo largo de la historia del movimiento obrero, a lo largo del proceso político histórico del Uruguay y del mundo, nos vamos a encontrar muchas veces donde los trabajadores se los tientan también a creer en tal Estado, en tal gobierno,
Bueno, incluso hay una tentación, ha habido, en la época de la historia, como voy a adelantar, donde se ha querido convencer a los trabajadores que hay imperialismo. Bueno, lo vimos en la Guerra Mundial, cuando supuestamente un sector de las guerras imperialistas era menos malo, por lo menos que el otro. O sea, siempre estamos ante el desafío de ser furgón de cola del proyecto que no son de los trabajadores. Siempre tenemos, si no tenemos internalizado, si no tenemos presente este concepto, estamos condenados siempre a laburar para otro, para decirlo en términos criollos. Por eso digo que este concepto aparecerá una vez otra vez. Después vamos a hacer una línea de tiempo un poco más concreta del siglo XIX, porque también implica un poco la formación del movimiento obrero acá en Uruguay. En Europa, en 1848, hubo una oleada revolucionaria muy importante que abarcó prácticamente todos los países de Europa. Esa oleada revolucionaria fue derrotada, y a partir de ahí, en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, los historiadores lo llaman la reacción conservadora, porque hay una serie de hechos, yo puse algunos acá más, de la unificación de Italia y Alemania, que toda la idea nacionalista llevó a que toda la parte, digamos, de hecho, los trabajadores quedara suprimida, quedara de lado, lo importante era la cuestión nacional. La guerra franco-prusiana, que termina con la masacre de la Comuna de París, también fue un golpazo terrible para los trabajadores, no solo de Francia, sino de toda Europa. Y todas estas cuestiones que pasaron en Europa hicieron que miles de personas, miles de hombres y mujeres de la clase trabajadora europea se vinieran para América. Algunos para América del Norte, o sea, los dos puntos principales, fueron Estados Unidos y la Argentina, pero acá también llegaron unos cuantos. Fíjense que en todo el siglo XIX llegaron 200.000 europeos. Mucho más de la gente que había. A principios del siglo XIX había como 30.000 personas. A fines del siglo XIX había 260.000, o sea que se pobló el país con inmigrantes europeos. Por eso es importante todo esto, porque estos europeos que vinieron, que no solamente vienen a trabajar, porque la miseria en Europa era enorme, sino que traen un montón de experiencia de lucha, porque el movimiento obrero se había organizado un poco antes, entonces tenían más experiencia de lucha, ya habían formado sindicatos allá, ya habían participado en cuestiones revolucionarias mucho más avanzadas, entonces contribuirán, darán una contribución muy importante a la formación del movimiento obrero acá en Uruguay. Acá en Uruguay, la segunda mitad del siglo XIX se podría decir que es una etapa donde la clase dominante intenta una modernización en Uruguay, para meter al Uruguay en la modernidad capitalista. Después del fin de la Guerra Gráfica, después del 51, hay una predominancia muy fuerte sobre el Uruguay de parte del Brasil, de parte del Imperio Británico, y a partir de eso se va dando todo un proceso de modernización, de instalación de industria, se instalan los primeros bancos, y hay una serie de gobiernos militares que son los que se encargan un poco de llevar a esa modernización. Esa modernización tiene dos objetivos. Uno es, bueno, como dije, tratar de introducir al Uruguay en la modernidad capitalista, ¿no? Sacarlo del atraso que tenía y meterlo en el circuito capitalista mundial. Y el otro era disciplinar a la clase trabajadora de esta tierra, que tenía muchas particularidades muy complicadas. La clase trabajadora acá estaba formada por estos 5 elementos que pusimos acá: indígenas, sobre todo guaraníes, porque las tribus más autóctonas habían sido diezmadas, los guaraníes eran la etnia americana más numerosa, estaban por todos lados, la mayoría también. Después están estas cruzas, los mestizos, mulatos, llaman unas cruzas entre indígenas, negros, blancos. Los negros que habían quedado, ya no eran esclavos, que habían quedado, por eso lo llaman negros libertos. Los criollos pobres, porque muchos de los españoles que vinieron, como también la lucha de clase estaba instalada, los que vinieron, muchos no tuvieron tanta suerte y terminaron siendo changadores, trabajaron en el campo. Y bueno, el componente inmigrante que fue remarcado recién, que contribuirá con su experiencia también a adaptar al movimiento obrero. Todo este sector tiene una característica. Todos estos 4 sectores habían participado en la guerra de independencia, habían participado en las luchas permanentes entre blancos y colorados, por lo tanto era un sector muy levantista.
Los inmigrantes que venían de Europa también. Por lo tanto, se necesitaba un disciplinamiento muy fuerte sobre este sector para lograr que el Uruguay se causara en una modernidad capitalista. Por lo tanto, los gobiernos militares tienen esas dos funciones. Además, bueno, además del militarismo propio de esos gobiernos, hay una serie de reformas que tratan de civilizar o modernizar, entre comillas, también no se quería que queremos en eso, y se forman, se dictan una ley importante como el Código Rural, el famoso alambramiento de los campos, que hacen un montón de gauchos, de trabajadores independientes, se conviertan en asalariados rurales, a palo, muchos de ellos, no fue un proceso pacífico, y la reforma valeriana, que bueno, que como toda la segunda revolución industrial iba a traer un montón de máquinas, que había que saber leer y escribir, había que saber leer las instrucciones, por lo tanto se necesitaba una reforma que por lo menos enseñara la ley de escribir a la mayoría de la clase trabajadora. Ese es un poco el contexto del siglo XIX, cuando se va a formar el movimiento obrero. Después, la parte que vimos ahí, por ejemplo, como ustedes vieron, el video arranca ya en 1905. O sea, hay una parte, porque este video lo hicimos cuando estábamos en un curso donde ya habíamos dado los primeros módulos, o sea, ya habíamos dado toda esta parte. Entonces hicimos un video para que se viera el repaso de lo que habíamos dado en el anterior. Por eso ese video arranca en 1905. Pero bueno, en la etapa previa, cuando nacen las primeras organizaciones, en principio, como decía, los trabajadores tienen como desvelo suplir algunas carencias de salud, falta de trabajo. Entonces las primeras organizaciones de los trabajadores eran de tipo mutual, o sea, cajas de auxilio, sociedades de socorro mutuo, o sea, todas destinadas a resolver problemas concretos de los trabajadores. Después, esa organización misma y el resultado que va dando anima a los trabajadores a ir un poco más allá y entonces empiezan a confrontar con los capitalistas que le dan trabajo y esas sociedades después se irán transformando en sociedades de resistencia. O sea, ya no para cubrir carencias de los trabajadores, sino para una confrontación más directa con sus empleadores para lograr mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, en principio eran jornadas extensísimas, sin ninguna condición de higiene, con trabajo infantil y con el fin, lo que ya habíamos planteado. Entonces, esa situación que lleva a los trabajadores a darle un viraje a las organizaciones iniciales y a transformarlas en sociedades de resistencia que serían los sindicatos. O incluso muchos sindicatos se siguen llamando después sociedades de resistencia. Es un símil, no tiene ninguna diferencia. También, como los inmigrantes le dan una impronta internacionalista a la clase, se forma en Europa la Organización Internacional de los Trabajadores y parte de la clase del trabajador uruguaya también participará. O sea, también será parte de la internacional, también se harán algunos actos acá. Cuando hay actividades internacionales en Europa. Y después, como habíamos dicho, un lugar donde recargó buena parte de los europeos movidos de Europa fue Estados Unidos, ¿no? Porque era una sociedad bastante avanzada. En ese marco se da el hecho conocido por todos, el mártir de Chicago, ¿no? Los 8 trabajadores norteamericanos que son acusados por una serie de incidentes con la policía que hubieron, que terminan siendo ejecutados y eso genera movilizaciones en todo el mundo. Acá también hay unas cuantas movilizaciones y que han incluido el 1 de mayo a raíz de todos esos incidentes. En eso participa, por supuesto, la clase trabajadora uruguaya. Y después, como decía el video, sobre 1905, todo ese bagaje de organización que se ha ido dando termina la formación de la FORO. Y bueno, hay un montón de luchas a fines del siglo XIX, sobre las que no vamos a abundar demasiado, porque si no se nos iría muy largo. Después otra cosa que ahí estuvieron viendo ahí en el video cómo el movimiento obrero, el acuerdo, todo eso arranca con una predominancia muy fuerte, casi exclusiva de las corrientes anarquistas. Después, en el siglo XX, van apareciendo otras corrientes que también confrontan, que también hacen su aporte, digamos, a la organización del movimiento obrero, con otra perspectiva.
ahí aparecen los socialistas, los comunistas. También en ese fin de siglo la Iglesia promueve una mirada que le llama la doctrina social de la Iglesia, y hay también todo un sector de sindicatos orientados por la Iglesia Católica, los que después será la SOC, la Asociación de Obreros Católicos. Y entonces todas esas corrientes tienen una mirada distinta de las corrientes anarquistas que organizaron la primera parte del movimiento. Y acá es importante ver también una situación que se va dando, no solo a nivel de los trabajadores, sino a nivel del propio sistema. Hay un primer momento de esta formación de la clase trabajadora, donde para la clase dominante el tema de los trabajadores del movimiento obrero es un tema policial, así lo llamaba la prensa de la época. No era un problema social, era un problema policial. O sea, los sindicatos eran ilegales, el hecho de que los trabajadores se organizaran era un problema eran agitadores, eran delincuentes, o sea, hoy parece raro esta visión sobre los sindicatos y sobre la lucha, pero en el siglo XIX funcionaba así. O sea, la clase dominante no aceptaba de ninguna manera que los trabajadores se organizaran ni que reclamaran. Por lo tanto, hay toda una primera etapa donde la clase dominante va a hacer lo imposible para destruir el movimiento, para liquidar. Bueno, y ahí hay represiones de todo tipo, ilegalizaciones, bueno, hay un ataque muy furibundo sobre las organizaciones de la clase trabajadora. Y en determinado momento, en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XX, hay un sector de la clase dominante que ya se dio cuenta, cualquiera que tuviera la realidad con cierto detenimiento se daba cuenta que ya era imposible, ya no se podía evitar que los trabajadores se organizaran y reclamaran sus derechos. O sea, hay una parte de la clase dominante que empieza a aceptar que eso ya es inevitable y entonces se plantea un cambio de estrategia. Ya no destruir al movimiento obrero, sino, por un lado, tratar de cooptarlo, tratar de integrarlo a la normalidad capitalista como un actor político más, por un lado, y por otro lado, promover toda una serie de leyes favorables a los trabajadores para sacarle público, digamos, a los sindicatos, ¿no? Para que los sindicatos no tuvieran tantas cuestiones por las cuales luchar y que la gente empezara a ver, de tener una expectativa, porque tenía hasta ese momento, que los sindicatos iban a hacer lo que le iban a permitir solucionar un montón de problemas, a empezar a pensar que el propio Estado capitalista le solucionaría un montón de problemas. Esos dos elementos de la nueva mirada que la clase dominante mundial tiene sobre el movimiento obrero, lo trae el Uruguay Valle de Ordóñez, que había estado muchos años en Europa, y cuando llega acá al Uruguay ya viene con esas nuevas ideas, y bueno, y empieza a implementarlas. Por un lado, impulsa un montón de leyes obreras, la ley de las 8 horas. Él se da cuenta, y le dice incluso a los empresarios de la época casi, cuando Valle manda la primera ley de las 8 horas al Parlamento, ya había un montón de gremios que lo habían conseguido. Los gráficos lo conseguimos en 1890, que fue una huelga durísima, que se preparó durante 3 años, pero muchos sindicatos ya lo habían conseguido. Incluso la propia, cuando Valle manda al Parlamento la ley, la propia declaración, digamos, los propios motivos de la ley dice, reconoce que muchos sindicatos ya han conseguido los 8 horas. Pero bueno, antes que sea un logro de todo el movimiento obrero, que prestigie a los sindicatos y a los trabajadores, el Estado capitalista, con esta nueva mirada, dice, no, vamos a hacerlo nosotros, vamos a mandar una ley y vamos a integrar a todo el mundo, vamos a rebajar la jornada de todo. Bueno, esa es un poco la impronta, la nueva forma en que la clase dominante se plantea vincularse con el movimiento obrero. Dentro del movimiento obrero, estas otras corrientes que habían aparecido para competir, digamos, para dar una mirada diferente a lo que planteaban los anarquistas en la fundación del movimiento obrero, estas corrientes socialistas, comunistas, católicos, se integran mucho mejor con esta nueva mirada, ¿no? Porque no les requiere una confrontación sistémica, como planteaba la primera etapa del movimiento obrero, sino que se plantea que, bueno, capaz que teniendo una política conciliadora hacia el Estado y hacia la clase capitalista, podemos conseguir algunas cosas sin tener que perder tanto, tener tantos presos, tantos muertos, tantos despedidos. Y entonces esa otra mirada, que también es integradora del movimiento
movimiento obrero hacia la normalidad capitalista empieza a ganar terreno entre el movimiento obrero. Por lo tanto, se va dando en todo este periodo, algunas veces ya la vieron en el video, se va dando un cambio en la orientación del movimiento obrero y estas tres corrientes que nombramos empiezan a ganar presencia y empiezan a desplazar a las corrientes más antisistemas. Esto, por supuesto, se da en medio de un montón de conflictos, algunos ya lo vieron ahí, hay otros hechos que también dividen un poco a las propias corrientes anarquistas, como la Revolución Rusa, porque aparecen, además de esto que vimos de la normalidad capitalista con una nueva mirada, aparece una primera experiencia de gobierno obrero, llamarlo así muy genéricamente, que divide obviamente a los trabajadores, porque bueno, hay sectores de la clase que se plantean acá no tenemos que integrarnos a la comunidad capitalista, acá tenemos un gobierno distinto, donde quizá sí le dé soluciones a los trabajadores. Por eso la Revolución Rusa parte al medio prácticamente al movimiento obrero orientado por los anarquistas. Creo que el video no lo dice, pero después de la Revolución Rusa, la FORU se divide y se forma otra nueva central, que es la URSS. En Argentina también se divide y se forma la URSS. Ya les digo, hay un paralelismo muy grande entre las dos experiencias. Y eso también debilita al sector antisistémico, ¿no? Porque ya no está concentrado en una única organización, sino que hay dos. Y una de ellas tiene cierta expectativa en una nueva experiencia, que será el gobierno bolchevique en Rusia. Después, sobre el final del siglo XIX, se había producido una nueva oleada de innovaciones que conocía como la Segunda Revolución Industrial, y eso va generando también un montón de cambios en el mundo del trabajo, que lleva también a que, bueno, que los sindicatos tengan que adaptar algunas formas. El sindicalismo, cuando se crea en el siglo XIX, adopta un poco la forma que traían de los gremios artesanales de la Edad Media. O sea, se organiza por oficio. Cada oficio tenía su sindicato, que es, si uno repasa las organizaciones de la época, por ejemplo, hay cosas que son risueñas, ¿no? Los panaderos tenían, por ejemplo, había una que se llamaba Sociedad de Obreros Croisaneros. O sea, los que fabricaban el croissant, el corazón, tenían su propio sindicato. Los que fabricaban el pan tenían, o sea, había una dispersión, era como bien dice, por oficio. Cada oficio tenía un gremio. Porque la forma de producción en esa época era muy artesanal, pequeños talleres, mucho trabajo a domicilio, y en general pasaba que en cada lugar había un oficio solo. Después la nueva organización del trabajo a principios del siglo XIX llevará a que empiecen a darse grandes concentraciones de trabajadores, grandes establecimientos donde se juntan todos los oficios, o varios oficios de una misma rama. Por eso, decía ahí en el video, aparecen los sindicatos por rama. Cuando aparece el primer sindicato de la construcción, antes había 10 sindicatos por oficio, calafetero, albañil, carpintero, eso se va juntando todo con los gráficos, por ejemplo, en 1920, juntamos a todos los de oficio que había, ahí ya estaba el sindicato de arquitectura, pero los electricistas estaban afuera, por ejemplo, en 1920 se juntan también. Eso se va dando en todos los sectores de actividad. A medida que la nueva forma de organización del trabajo implica grandes superficies, están todos los oficios juntos, eso repercute en el sindicalismo y va sustituyendo a los sindicatos por oficio a los sindicatos por rama. Eso también es otro elemento que tiene que ver con estas primeras décadas del siglo XX, y que va cambiando la configuración también del movimiento obrero, y hace que los sectores, digamos, más combativos estén un poco más regimentados, ¿no? Porque antes cada sindicato que quería salir a pelear, no tenía que consultar con nadie, salía a pelear, había un pacto de solidaridad que decía que todos los sindicatos, cuando había un sindicato de conflicto, todos estábamos en conflicto. Después, cuando los sindicatos son por ramas, ya cada oficio tiene que negociar con el resto de los sindicatos de su rama. Eso era también un mecanismo que permitía que los sectores, digamos, más rebeldes, más difíciles de controlar, tuvieran que someterse a la opinión de otro sindicato, y en definitiva la opinión del sindicato por ramas terminaba siendo un poco más mediado y mucho más fácil de manejar por el Estado y por los sectores empresariales. Por lo tanto, ese elemento de pasaje al sindicalismo por rama
también contribuyó a que el sindicato se integrara un poco más como un actor político más, digamos, dentro de la normalidad capitalista, y que los sectores antisistémicos siguieran retrocediendo. Bueno, eso de las leyes obreras que planteó Valle, yo no lo puse acá, pero es un poco más adelante, pero bueno, meterá otro nuevo enfoque en la década del 40 y del 50, con la ley del Consejo de Salario como ley estrella, digamos, una de las máximas leyes utilizadas en ese momento, porque significó garantizar, digámoslo así, la negociación colectiva para todos los trabajadores obligatoriamente. Hoy, por ejemplo, es difícil encontrar opiniones contrarias al Consejo de Salario, contrarias. Acá hubieron como 3 gobiernos, el gobierno de la Calle, de Sanguinetti y de Valle, donde no hubo Consejo de Salario, y bueno, en cuanto se pudo reinstalar fue vivido como un gran logro para todos, ¿no? Estar de vuelta al Consejo de Salario. Sin embargo, en aquel momento, donde todavía quedaba todo un componente del movimiento obrero antisistémico, que no confiaba en el Estado, que creía únicamente en su lucha, esa ley del Consejo de Salario significó, por decir de una manera, una rebaja hacia abajo. Porque por un lado le permitió a un montón de sectores que estaban desorganizados tener una negociación colectiva obligatoria, garantizada por el Estado, pero por otro lado obligó a los sectores más combativos, a los que podían lograr cosas sin ninguna regulación, solo por la fuerza, a domesticarse y a tener que atenerse a la negociación colectiva obligatoria que promovía el Estado. Por eso digo, para algunos sectores significó un avance, para los sectores más combativos significó un retroceso. Por eso la ley del Consejo de Salario será muy resistida por los sectores del movimiento obrero. Por eso digo, cosas que hoy parecerían muy raras en aquel momento, en algún movimiento obrero todavía muy acostumbrado a depender de sí mismo y a no esperar nada ni del Estado ni del capitalista. Eso significó una reglamentación que no fue aceptada simplemente. Hubo grandes luchas para evitar eso. Cuando se da la ley del Consejo de Salario, y hay un montón de leyes medio parecidas que también aparecen ahí, de todas formas, como estamos viendo, los sectores más conciliadores con el capital y el Estado ya eran mayoría dentro del movimiento obrero. Así que bueno, se irá imponiendo esa otra forma de sindicalismo. En la primera, voy un poquito para atrás. Bueno, esto, el declive de la curva ya lo vimos, tiene que ver con ese retroceso de la actividad antisistémica, y bueno, después su división tendrá que ver con la Revolución Rusa. Pero me importa destacar estas dos cosas. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa significó para el movimiento obrero europeo una discusión, porque en Europa, que estaba un poquito más avanzado que acá, ya se habían formado en algunos países europeos grandes partidos socialdemócratas que estaban consiguiendo muchas de las cosas que consiguió Valle acá, que impulsó Valle en la primera década del siglo acá en Uruguay. En algunos países de Europa ya la estaban logrando algunos partidos socialdemócratas participando, digamos, dentro de la normalidad capitalista. Por lo tanto, esa idea de que de repente no entendíamos por qué ir siempre a darnos de bombas, sino que capaz que podemos conseguir algo del Estado, ya se estaba imponiendo. Por lo tanto, cuando la Primera Guerra Mundial estalla, y está claro para todos los militantes obreros que es una guerra imperialista, no es una guerra entre ricos y pobres, no es entre explotados y poderes, sino es una guerra de rapiña, de reparto del mundo entre los grandes centros imperiales. Así todo ya, acá en Europa ya hay una discusión y hay sectores del movimiento obrero y de la izquierda que se posicionan a favor de uno de los bandos. Acá en el movimiento obrero uruguayo no, acá, salvo dadas las elecciones, hubo una posición muy clara en el sentido de que la guerra era una guerra interimperialista y que los trabajadores no podíamos esperar nada. Cosa que no pasará en la segunda. Eso fue lo bueno, en la Segunda Guerra Mundial ya no es tan sencilla la discusión. En la Segunda Guerra Mundial habrá sectores del movimiento obrero que se posicionan a favor de uno de los bandos en turno. Pero tiene que ver con ese retroceso que estamos marcando, ¿no? Los sectores más proclives a acomodarse al capitalismo impulsan todo ese tipo de visiones, ¿no? Donde siempre, obviamente, una vez que vos aceptás que el Estado y el capital pueden tener cosas buenas para los trabajadores, y bueno, ahí se abre montones de posibilidades. Siempre va a haber un capitalista mejor que otro, siempre va a haber un gobierno mejor que otro, siempre va a haber un imperialismo no tan malo, no tan cruel como el otro. O sea, esa mirada que se va ganando el movimiento obrero abre la puerta para un montón de retrocesos
después cuando se ven, ya, a veces ya está, ¿no? Pero bueno, pero importa ver este proceso para ver cómo fue evolucionando, y en esas discusiones que se dan entre el sindicalismo más antisistémico y el sindicalismo más adaptado al capitalismo, siempre aparece esto que marcamos como un elemento central para dar esa discusión, ¿no? Porque nos permite en cada etapa ver que, bueno, sí, hay un montón de cosas que se han conseguido, pero como pasó en la transición al capitalismo, siempre estamos en el fondo, siempre somos los más explotados, y en la medida que nos descuidemos un poco nos apretan un poco más. Cuando hay un momento de auge en la economía, nos tiran una migaja un poco mayor. Cuando hay un momento de retroceso, somos nosotros los que pagamos el plato roto. Por eso decía que esta idea no es solamente fundante en el movimiento obrero, sino que aparecerá una y otra vez a lo largo de la historia del movimiento obrero para interpelar a los trabajadores y decirles, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dependiendo de la buena voluntad del enemigo de clase? Muchos, por supuesto, en ese marco ya no lo consideran un enemigo de clase, sino, bueno, hay sectores diferentes en la sociedad, bueno, por eso digo, esa visión habilita un montón de retrocesos, incluso en el terreno de las ideas, pero nos permite interpelar al movimiento y decir, bueno, estamos un poquito mejor en esta etapa, pero seguimos siendo nosotros los que creamos la riqueza, porque se sigue haciendo así, y siempre somos los que estamos en el fondo de la bolsa. Después, bueno, la crisis del 29, una crisis mundial, tiene repercusiones. Una cosa que me olvidé, la Primera Guerra Mundial lo que sí habilita, igual que la Segunda, un montón de beneficios para la economía uruguaya, porque bueno, Europa está en guerra, precisa alimentos, precisa un montón de cosas. Entonces eso permite que algunas economías como la uruguaya levanten cabeza. Eso también le da una entrada de plata a la clase dominante para hacer asistencialismo, ¿no? Para dar mejores pauta no había, pero bueno, para promover mejores salarios, para promover nuevas leyes que favorezcan a los trabajadores, para impulsar a los propios empresarios que sean un poco más benevolentes, al amparo de una situación internacional de auge de los precios de las materias primas uruguayas. Eso también nos pasará una y otra vez, porque lo que vimos hace poco, ¿no? Del 2005 al 2015, hubo un auge de los precios de las materias primas uruguayas, y eso permitió a muchos gobiernos latinoamericanos, incluyendo el uruguayo, a dar un montón de beneficios a los trabajadores, porque bueno, la economía lo permitía. En el golpe de terra, como decía esto, al final tiene mucha importancia desde el punto de vista del movimiento obrero, porque es una puja interna entre la clase dominante, para lo que a nosotros nos interesa no tiene mucha importancia. Sí, el movimiento obrero lo enfrentó, más allá que, como decía el video, no fue tan cruento como la dictadura que vimos después, pero igual el movimiento obrero lo enfrentó. Tuvieron unas cuantas luchas, nosotros tuvimos el gráfico de la huelga del 34, que fueron derrotadas. Sin embargo, no lo podemos ver hoy porque es muy extenso. Cuando analicemos las luchas del periodo del golpe de terra, vamos a ver que entre la huelga gráfica del 34 y la huelga de la Constitución del 76 hay una diferencia enorme. La huelga gráfica del 34, dirigida por los sectores antisistémicos que estamos viendo, es duramente reprimida, duramente cuestionada, no tiene nada, o sea, todo el Estado, el gobierno, los empresarios, todos están igual. La huelga de la conclusión, que fue 2 años después, sin embargo, dirigida por este otro sector del sindicalismo, más amoldado a la normalidad capitalista, tendrá una benevolencia del gobierno mucho mayor. El gobierno exhortará a las patronales de la conclusión a que arregle con los trabajadores, las presionará para que arregle con los trabajadores. La huelga igual es derrotada, pero quiero decir, ahí se ve cómo actuó el gobierno. En la huelga del 24 de los grados, en la huelga de la Constitución del 36, se va a ver cómo el gobierno, las patronales y esa mirada más conciliadora del sindicalismo tienen puntos de coincidencia. Hoy no podemos extendernos porque sería demasiado largo, pero un poco. Después, en la década de 40, 50, producto, bueno, de todo lo que estuvimos viendo, hay una gran fragmentación en el movimiento sindical. Están las dos centrales orientadas a los anarquistas que ya habíamos visto, la FORU, la URSO. Los sectores comunistas ya también tienen su propia central, que primero se llamó CGTU, después se llamará UGT.
sobre el fin de los 50, los socialistas tendrán su propia central, que es la CSU. O sea, hay una fragmentación enorme y en ese marco hay un montón de sindicatos que se quedan autónomos. O sea, no quieren ser parte de esa fragmentación, no quieren ser parte de centrales sindicales que consideran que están muy pegadas a determinada corriente o a determinado partido y se declaran autónomos. El sindicalismo autónomo tampoco nos va a dar para desarrollar mucho hoy, pero es un fenómeno muy importante en la historia del movimiento obrero uruguayo, porque demuestra muchas cosas. Primero, que el hecho que esos sindicatos fueran autónomos no quiere decir que no tuvieran grandes luchas, no quiere decir que no estuvieran coordinados y no quiere decir que no fueran sindicatos de peso en la vida nacional. Vamos a poner un ejemplo solo: la Federación Autónoma de la Carne, obviamente la industria frigorífica es central en Uruguay, la Federación de la Carne era un sindicato autónomo, ¿no? Sin embargo, es un sindicato que da grandes luchas, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se supone que había que mandarle carne al bando aliado de la guerra, por lo tanto, si había un conflicto en los frigoríficos era visto como una cuestión antipatriota o una cuestión contra el bando bueno de la guerra, por decirlo de alguna manera. La Federación de la Carne dará una muestra muy importante de independencia de clase, porque pondrá por delante los intereses de los trabajadores por encima de cualquier otra consideración. O sea, no entrará en esa lógica de que hay capitalistas buenos, de que hay imperialistas buenos, dará grandes luchas. Después también dará una gran lucha programática cuando se disuelven algunos frigoríficos y hay que plantearse qué hacemos con esos frigoríficos, si los nacionalizamos, si los estatizamos, si los colectivizamos. Ahí la Federación de la Carne dará una gran lucha también, donde los compañeros de la Federación y de otros sindicatos pensarán, bueno, tenemos la oportunidad de dirigir nosotros, tenemos la fuerza, entonces ¿por qué tiene que ser del Estado? ¿Por qué tiene que ser de capital internacional? No, que sea de los trabajadores. Ahí se da una gran discusión sobre los medios de producción en manos de los trabajadores, en esa discusión. Después no se termina dando, pero lo quedará como un ejemplo de cómo un sindicato autónomo, que no pertenecía a ninguna de las centrales, ya que tenía un buen vínculo con todo, es capaz no solo de tener grandes luchas, es capaz de tener las cosas claras y no perder la independencia de clase, y además es capaz de tener un planteo programático y demostrar que los trabajadores pueden dirigirlos. Si pueden dirigir la industria frigorífica, que es la mayor del país, hay condiciones para que los trabajadores nos pongamos al frente del funcionamiento general de la sociedad. Que de última, somos los que lo hacemos, que lo movemos todos los días. Si mañana todos dijéramos no nos movemos, se para el mundo, no hay forma. Incluso hasta yo me fui muy para adelante, ¿no? Pero incluso hoy, que se supone que hay un proceso de automatización enorme y los robots van a sustituir a la clase y la inteligencia artificial y no sé cuántas teorías más, aún hoy la clase trabajadora es la clase mayoritaria, es la clase necesaria, es la que se necesita para que el mundo funcione. Falta, y eso está siempre en el debate del movimiento obrero, falta que el grueso de la clase haga carne ese de los trabajadores. Tenemos que tener nuestro propio proyecto. Somos la clase que mueve el mundo, somos la clase mayoritaria. No tenemos por qué estar siempre atrás de un proyecto de otros, porque ya sabemos lo que pasa. Ponemos la carne, ponemos los muertos, ponemos los despedidos, ponemos el sacrificio y siempre terminamos como último resultado. Insisto, cuando hay un momento de bonanza histórico de la economía, nos tiran una ventaja más grande, nos dan alguna ley que nos favorece, pero siempre el grueso de la riqueza que producimos va para otras manos. Así que bueno, eso es un poco queríamos poner un poco muy sintéticamente, no sé qué hora estamos, Te digo, ya se acabó. Estamos en la clase de 90, estamos en la tabla. Queríamos exponer muy sintéticamente, más que hechos puntuales, las motivaciones que dieron origen al movimiento obrero, las motivaciones que dieron origen a una de las grandes jornadas de lucha que vivieron los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial se abre una situación nueva. Voy a sacar una parte de aquí abajo. Los trabajadores ahí enfrentan una situación distinta, se dan cuenta de que hay una situación mundial diferente, hay un ganador en la guerra, más allá que para buena parte del movimiento obrero no había nada que apoyar ahí, pero bueno, la situación posterior a la guerra se
implica una configuración distinta del mundo, ¿no? Hay un ordenamiento distinto del mundo. Y bueno, una vez que está, ya quedó clara la puja, por lo menos puntualmente, de los centros imperiales, aparece, digamos, un fenómeno nuevo, que es la Guerra Fría. En ese marco, hay un montón de sindicatos que, bueno, consideran que, bueno, que hay una situación favorable, supuestamente hay un sector dentro de la Guerra Fría más favorable a los trabajadores, por lo tanto eso motiva a muchos a impulsar luchas, a impulsar leyes. Por otro lado, el sector encabezado por Estados Unidos, para evitar que el grueso del movimiento se vaya para el otro lado, hace una serie de concesiones. Entonces hay un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos, de bonanza, por decirlo de alguna manera, y de gran esperanza. Para buena parte de la gente es real que la derrota del fascismo significó un alivio enorme, eso es real, ya que uno lo racionalice y diga que ya no hay ningún imperialismo bueno, son todos nuestros enemigos. Es real que se vivió en esos primeros años posterior a la guerra una situación de alivio. Eso generó que, bueno, el movimiento sindical, los trabajadores en general vivieran una etapa de ascenso, que la burguesía en determinado momento dijo, esto ya hay que cortarlo, ya pasó el festejo, ya festejamos suficiente la derrota del fascismo, ya dimos suficiente concesión a los trabajadores, que son la base de la sociedad. Bueno, ahora hay que empezar a ajustar de vuelta. Por lo tanto, en la década de 50 empieza una etapa de ajuste de vuelta sobre los trabajadores, que tendrá montones de cuestiones muy significativas, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, en esta época 40-50, que se supone a nosotros nos criaron diciendo que hubo una etapa en el Uruguay, ustedes se acordarán, donde el Uruguay era un paraíso. Ahí se acuñaron frases como el Uruguay no hay, la tacita de plata, ahí la hora gorda, la Suiza de América, exactamente, toda esa fantasía creada en ese marco de dije posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un cierto afloje, una cierta cantidad de concesiones, también tuvo su contracara de represión. En medio de ese momento tan idílico del Uruguay, el gobierno de Uruguay implantó las medidas prontas de seguridad contra nuestro gremio. Había gremios que venían del sector antisistémico, que no se conformaban con migajas y dieron luchas a fondo, y eso motivó grandes luchas, una epopeya muy grande en la década de 50 que se llamó la lucha de los gremios solidarios, donde el gobierno no los pudo convencer de que se vivían en un paraíso, no los pudo convencer de que se conformaran con las cosas que el Estado estaba dando, y los reprimió. O sea, aplicó un artículo de la Constitución, la medida pronta de seguridad, que después eran usadas por Pacheco Areco abundantemente, ¿no? Pero aún en ese momento histórico, supuestamente idílico, para contener y para reprimir a los sectores más combativos del movimiento obrero, el Estado capitalista tuvo que recurrir a la represión pura y dura, las medidas prontas de seguridad. Esa situación, que ya el movimiento obrero empezó a partir de eso, más allá de que no haya participado todo el movimiento obrero, quedó claro que junto con las migajas más grandes, digamos, siempre está el garrote ahí para que se rebelen, empezó a cuajar en la conciencia del trabajador la necesidad de buscar alguna forma de unificación. No podía ser que hubiera 4 o 5 centrales, 20 sindicatos autónomos repartidos por ahí, más allá de que, bueno, en una de las grandes luchas, sobre todo en la lucha de los frigoríficos, había una articulación, había una cierta articulación, pero empezó a nacer la necesidad de buscar una forma de unificación. Tenemos que buscar la forma de no sé, de coordinación, algo que nos permita enfrentar esta oleada que se viene, que ya vemos que viene, que ya la luna de miel posterior a la Segunda Guerra, a la derrota del fascismo, ya pasó, ahora vienen de vuelta con nosotros, va a haber un ajuste, necesitamos enfrentar ese ajuste un poco más unido. Entonces ahí empieza un proceso de unificación que tendrá montones de capítulos. La Federación Autónoma de la Carne será una de las primeras que hace un llamamiento a todas las centrales, a las 4 o 5 centrales y al resto de los sindicatos autónomos, para empezar un proceso de discusión a ver cómo podemos llegar a una forma de unificación. Ahí arranca un proceso que terminará 10 años después con la unificación de las centrales. Así que bueno,
no los aburro más por ahora. Era un poco eso lo que queríamos, para no abundar en cuestiones que ya pasó el video y que aparte no sería muy largo desarrollado. Nos interesaba poner, ¿no?, un poco las motivaciones profundas del movimiento obrero y estas discusiones permanentes que se fueron dando durante el siglo XX, ¿no?, entre los sectores que queremos, vamos a ponerlo en primera persona, porque es así, que no esperamos nada más que de la fuerza de los trabajadores, de la organización de los trabajadores, y aquellos sectores que no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos de clase, pero que tienen una visión distinta y que consideran que, bueno, que no, el capitalismo del último no es tan malo, es reformable, se pueden lograr cosas, y bueno, esa pelea está siempre presente, y bueno, algunos porfiados estamos siempre atrincherados en este concepto, ¿no?, que costó mucho, porque para los trabajadores llegar a este concepto costó muchísimo. Si uno repasa, lo vamos a hacer hoy, si uno repasa todas las luchas que dio la burguesía para ser clase dominante y todas las luchas de la independencia en América Latina, va a encontrar una y otra vez como los trabajadores no dejan nada, ponen todo, se entregan por entero y al poco tiempo ya tienen que mascullar su rabia. Hay incluso periódicos que recogen, ¿no?, como los trabajadores se juntan en la cantina y se fueron, agarraron de vuelta, o sea, pusimos todos los carteles. Y una y otra vez, ¿no? Entonces costó llegar a este concepto, ¿no? Por eso es tan importante mantenerlo y sobre todo, aunque sea ponerlo en discusión, ¿no? Discutir con nuestros compañeros hasta qué punto nos rinde a los trabajadores estar siempre dependiendo de sectores que no son nuestra clase, que tienen otros intereses distintos, que a veces no se ven como antagónicos, pero que a poco de rascar o de mirar la historia, ves cómo terminan siendo antagónicos. Pueden ser menos distintos, menos antagónicos cuando hay un periodo de bonanza, porque el capitalismo es un sistema que tiene permanentemente ciclos de bonanza y de depresión, y va a ser así mientras exista porque está atravesado por contradicciones que no tienen solución. Entonces está condenado, el capitalismo va a tener siempre ese tipo de ciclos. Y los trabajadores vamos a tener siempre el mismo rol. Cuando hay un periodo de bonanza estamos mejor, cuando hay un periodo de retroceso somos los que pagamos la plata de todo. Entonces nos interesaba eso, ver un poco cómo se dio esa discusión en este periodo histórico, hasta los 50, y ver cómo necesitamos seguir por lo menos discutiendo con nuestros compañeros este tema. Este tema debería ser el tema de discusión permanente, de las asambleas, de las reuniones de delegados de los talleres, en cualquier momento en el que los trabajadores nos juntamos a discutir. Por lo menos para ver qué piensan los compañeros, para intercambiar y ver hasta qué punto es una idea muy alocada. Hasta qué punto es una idea muy alocada, y yo lo digo y parece ridículo la frase. Es tan alocado que los trabajadores, que somos la clase mayoritaria, la clase que hace todo, tenga la capacidad de dirigir la sociedad. Es tan alocado. Yo lo digo como planteo. Me parece que para muchos compañeros, para muchos sindicatos, este sindicato y otros sindicatos, que hemos estado siempre en nuestra historia, más o menos trincherados, hemos discutido muchas veces. Tenemos bastante masticado. Pero digo, yo invito a todos los compañeros a seguir discutiendo este tema. Yo sé que la vida cotidiana nos lleva a cosas mucho más concretas y entiendo. Y los sindicatos tienen un objetivo inmediato que no pueden obviar, que es la condición de trabajo, los salarios, obviamente que eso es lo primero. Pero es importante, si no queremos seguir repitiendo la historia una y otra vez, después la repitan nuestros hijos, nuestros nietos, ponerse a pensar en ese tema. Nos han hecho creer que es una utopía y no necesariamente. Puede ser, pero digo, puede ser. ¿Se logrará o no se logrará? Eso no sé, porque no podemos hacer futurología. Lo que sí podemos decir que las condiciones para que eso sea posible están. Porque que la clase trabajadora, la clase mayoritaria, la clase necesaria, eso es el objetivo. No hay discusión, sino. Capaz que dentro de 10 años, yo como no tengo la bola de cristal, capaz que dentro de 10 años los robots van a sustituir a toda la clase, capaz que sí, yo no lo creo. Eso me parece más utópico todavía, pero vamos a poner que sí. Ahora, hoy eso no está planteado. Entonces hoy esta discusión sigue teniendo diferencia. En otra situación, bueno, veremos. Pero hoy sigue siendo posible, desde el punto de vista de las condiciones materiales, que los trabajadores por lo menos tengan una posición en la lucha contra el capital y el Estado un poco más acorde al papel real que tenemos. No
somos los últimos en comentar. No es que la sociedad funcione igual sin nosotros, no. Por eso digo, me parece importante, dentro del fárrago de cosas cotidianas que nos obligan a estar permanentemente pensando en cosas inmediatas, que está bien, lo que hay que hacer, nos hagamos un tiempo para discutir esta cuestión un poco más profunda. Nosotros aspiramos a que estos cursos que vamos a empezar, que ojalá sea el primero de muchos, nos sirvan para seguir ahondando en ese tema, ¿sí? Para seguir ahondando en el papel protagónico que debía tener la clase y que hoy lamentablemente no lo tiene. En muchos ambientes no lo tiene, y es un desvelo para nosotros que vuelva a tener el protagonismo central que tuvo otra época. Cierro con una cosa muy importante. Hay una situación de guerra generalizada, todos lo vemos todos los días. No sabemos cómo será la futura guerra mundial, si es que hay, pero hay una situación de guerra donde muere gente por todos lados. Creo que hay como 81, no sé, cuando la revuelta estaban haciendo situaciones puntuales de guerra por todo el planeta. Obviamente eso está siendo alimentado permanentemente porque la industria, el complejo industrial militar es uno de los rubros que tracciona la economía capitalista, por lo tanto eso fogonea, a ellos les sirve que haya guerra por todos lados. Y frente a la situación de guerra, ¿cuál es el papel de la clase trabajadora mundial? Es prácticamente inexistente. Hay luchas puntuales, por ejemplo, ayer hubo una resolución de 35 sindicatos portuarios de no llevar armas para Israel, por ejemplo. Hay algunas cosas que uno dice, bueno, no todo está perdido, hay reserva de rebeldía, pero la clase trabajadora como tal, a nivel mundial, no está teniendo que sí lo tuvo en su momento. Previo a la Primera Guerra Mundial, cuando ya se veía que iba a haber que los europeos iban a dar de bomba en la Nueva Guerra Mundial, buena parte de la población europea, buena parte de la opinión pública europea, tenía una gran expectativa en que la CGT francesa y la central alemana se pusieran de acuerdo y detuvieran la guerra. La gente realmente quería que esas dos grandes centrales, si querían, iban a llegar a una huelga general y la guerra no hubiera sido posible. Esa expectativa que hubo en la Primera Guerra Mundial es que nosotros nos gustaría de corazón recuperar para este momento histórico. O sea, más allá que la situación es distinta, estamos en otra etapa del capitalismo, estamos en una etapa histórica distinta, pero quedó para la historia que hubo momentos en que la población mundial miró a las centrales sindicales, miró a los sindicatos, miró al movimiento obrero con la expectativa de que ellos, que son la clase mayoritaria, la clase necesaria, no me canso de repetirlo, tengan la capacidad también de detener esta locura, una futura guerra que todos sabemos cómo sería, en condiciones de adelanto tecnológico militar que hay hoy, lo que sería una nueva guerra, no sería una carnicería. Así que bueno, tenemos mucho desafío, hay mucho por hacer, compañeros, no solo en el terreno de las conquistas inmediatas, sino la recuperación de un rol protagónico de la clase trabajadora y del movimiento obrero, que nunca deberíamos haber perdido y que tenemos que recuperar. Bueno, la dejo por acá. No, primero que nada, obviamente, ya lo dijo el Chara cuando arrancamos, pero muchas gracias a todos los compañeros que se tomaron el tiempo para estar. Somos convencidos de que la formación sindical, tanto como la formación política en general, es una cuestión de intercambio fraterno entre trabajadores y trabajadoras y no tanto de cuestiones curriculares que de repente son las que estamos acostumbrados, por lo menos desde el movimiento obrero, donde también se convierte en una cuestión de técnicos y de profesionales, que obviamente tendrán su aporte, pero nosotros entendemos que es importante las instancias de intercambio. Bueno, ya se silencio la barra y ya se bien. ¿No? ¿Está bien? Bueno, seguir. No nos arrimamos. No, señor. Ahí se escucha lo menos, ahora sí. El tema era porque a veces el micrófono de la carrera pasó, retumba, ¿viste? Claro. Pero si no se escucha, no se va a pagar con el micrófono. No, decíamos esto de que primero hay algunas cosas que queríamos, por lo menos, plantear, ¿sí? Toda instancia de este tipo tiene que ver porque la historia no es una cuestión objetiva, que está en una nube, sino que es una opinión política. Es decir, nosotros vamos a tratar de compartir apenas algunas opiniones y algunas cosas que nos parecen importantes en el marco de cosas que ya están en todos lados, ¿no? Que hay diferente material, que hay que consultarlo, que hay distintas visiones. Y
y que también se construye la historia del movimiento obrero a través de construir para nosotros dos cosas fundamentales. Una, la historia de las corrientes del movimiento obrero, donde evidentemente la cuestión de concepciones, cada quien cuenta lo que entiende que han sido los episodios más importantes o los que reflejan, digamos, su condición de existencia. Y otra, que para nosotros la historia no es una cuestión lineal, y eso queremos identificarlo porque se ve muy claramente lo que planteaba Chara, es decir, la historia no es que siempre avanza por el mismo lugar, ¿no? Y siempre es un avance, que es un poco también lo que estamos acostumbrados a interpretar desde el punto de vista de ir incorporando cosas. Todo lo que se incorpora es un avance, y muchas veces hay grandes retrocesos en esos avances. Un poco hablaba en esa dicotomía en la parte de los casos del sindicalismo antisistémico, el sindicalismo de principio del siglo XX y fin del XIX, a, si se quiere, todos los sucesos que fueron explicando, bueno, que quizás impliquen algunas cosas que están pasando ahora, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces, claro, eso siempre está teñido de una visión, y lo importante es que los compañeros y las compañeras en cada uno de los puntos agarren y profundicen, ¿no? Y consulten y hagan su propia investigación al respecto. Por eso esto no es un curso de historia, no vamos a ser precisos en la fecha y no vamos a ser exactos en algunas cosas que requieren otro tipo de cuestiones que no es el objetivo, digamos, de esta charla de intercambio. Yo, dicho esto, con lo que me dejó el Chara para hablar, y también teniendo en cuenta que ustedes tienen ahí un dossier que es todo el curso completo, porque es verdad que también sobre cada uno de los puntos se puede profundizar. Algunos de ellos requerirían una charla entera. Por ejemplo, la huelga general, que no voy a llegar a tocar, porque vamos a tocar instancia. Es decir, porque sería hacerlo de forma muy esquemática que tampoco sirve, ¿no? Entonces, solamente para continuar con lo que venía planteado, voy a colocar algunos puntos que nos parece importante hablar. Primariamente, esta fecha, ¿no? El 43. Partiendo de la base, había un poco llegado al tema de la posguerra, post-segunda guerra mundial, digamos, ahí en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El mundo, como bien dijo el Chara, dividido en dos bandos, y el movimiento sindical, vamos a decir, producto de algún acontecimiento histórico que venía sucediendo, el caso de la influencia de la Revolución Rusa y el alineamiento de mucha parte de la izquierda mundial en función del proceso ruso, dividido en dos bandos, ¿no? Así, bueno, los aliados y lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera. En ese binarismo se da, digamos, un movimiento obrero que habría que ver ahí en función de lo anterior, recoge algunas especificidades que son interesantes de ver. Por ejemplo, todo un bloque alineado a la parte soviética del asunto, ¿no? Y a su vez también sectores de la izquierda, amplios, de la izquierda social, del movimiento sindical, del movimiento social, que cuestionan también la hegemonía soviética como una cuestión entre dos imperios, que tienen una visión incluso contraria en aspectos, vamos a decir, concreto de la Revolución Rusa, que obviamente no viene al caso, pero son sectores que comienzan a desmarcarse, digamos, no precisamente por izquierda, de los planteos, vamos a decir, que vienen del socialismo real, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso provoca años de fragmentación, de tensión y de muchas crisis dentro del movimiento obrero, sobre todo crisis que tienen que ver en cómo se posicionaba el movimiento obrero, el distinto estamento obrero, el distinto sindicato en función de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si había que tener una posición proactiva en función de una de las partes del conflicto, como también había muchos que caracterizaban, vamos a decir, al conflicto como un conflicto interimperial, como decir, se disputaba el control hegemónico del mundo, muy parecido al anterior con otro actor. Todo eso, dicho así, parece muy fácil, pero como dijimos antes, a nosotros nos parece que hay que ir haciendo historia del movimiento sindical. No se puede hacer historia viendo solamente el suceso histórico. Hay que hacer historia del lucha. La única historia que para nosotros cuenta la historia del movimiento sindical es la historia del lucha obrero. Es decir, uno se puede encontrar con todo esto y decir qué pasaba, qué decía la prensa, qué decía la burguesía, ¿no? Qué decían los grandes medios internacionales, cuál era el debate público, qué decía el Estado. Y también está que decían los trabajadores y las trabajadoras, que hay un montón de documentación y que hay infinitas cosas para ver.
arrancar en el 43 porque hay un punto de inflexión en el 43, para hacerlo muy a grosso modo, en el 43 un conjunto de leyes, vamos a decir, a caballo de que esto que se planteaba, de que la tacita de plata, las condiciones de la Ciudad de América, etcétera, pero también de una cosa que hay que integrar, que es lo que Chávez la mencionaba, que tiene que ver con que, vamos a decir, desde el punto de vista de la concepción de la propia burguesía, ¿no? Va incorporando elementos de dominación más sofisticados, es decir, menos rudo, menos ácido, que aprende a lo largo de la historia que hay cosas que las puede hacer sin necesidad de hacer determinadas cosas o que puede obtener incluso mejores resultados en un proceso más que tenga que ver con la domesticación y la pérdida de subjetividad de la clase trabajadora en sí misma que con la represión directa del gobierno, vamos a decir, que también capaz que tiene que ver eso con un proceso nacional donde el ruralismo va en una decadencia y lo va sustituyendo un civismo republicano, no sé cómo lo quieran llamar, no es lo que importa en este momento, pero va haciendo determinadas concesiones, ¿no? Que son concesiones que tienen que ver también con la lucha de los trabajadores, es decir, las leyes no son ajenas a las luchas reivindicativas de los trabajadores. Algunas, por ejemplo, como la caja de compensación, son conquistas directamente relacionadas a elementos programáticos de los trabajadores. No así quizás los consejos de salario. Y en ese 43 hay, por ejemplo, surge la ley de asignaciones familiares, surge la ley de tasa de compensaciones, que es un antecedente inmediato del seguro de paro. Surge la ley de trabajo a domicilio de Estado, que regula a todo un sector de trabajadores, sobre todo el trabajo más doméstico y más desregulado. Surge la ley de consejo de salario. Y para nosotros es importante ver esto porque empieza todo un periodo donde el Estado formalmente, a través de asumir determinado tema en el marco de la legislación, asume la intervención oficial en lo que es los conflictos de clase. Es decir, empieza a generar un rol de mediador o de parte integrante de los conflictos que antes, como bien lo describió Chara y sobre todo lo describe la propia historia de la lucha, era más mano a mano, ¿no? Bueno, eso genera a nivel de, se puede ver en publicaciones de la época, en boletines sindicales, etcétera, aún el sector, vamos a decir, antirregulación siendo muy minoritario desde el punto de vista ya en esa época, por cuestiones, algunas que tienen que ver con las atomizaciones que decíamos, producto de la alineación a la diferente corriente de la guerra, el crecimiento de la influencia de algunos sectores por sobre otros, cuando no hay vamos a decir, grandes luchas que se estén llevando adelante, en donde hay ciertos sectores que inciden desde el punto de vista de una metodología diferente, que les cuesta más incidir cuando no hay lucha. Y en todas esas cuestiones se va profundizando esa discusión. No está exenta la ley de consejo de salario de gran polémica en el movimiento sindical, sobre todo orientada a cuál es el rol que va a cumplir el Estado, ¿no? Vamos a decir, desde el poder se sostiene que el Estado tiene que cumplir un rol de mediador en los conflictos, buscando salidas razonables, etc. Pero más allá de un elemento disciplinador, que también lo tiene la ley, es decir, bueno, para discutir salario hay que ser razonable, sentarse acá, discutir, presentar las propuestas, etc. Sino hay un elemento de fondo que tiene que ver con un golpe duro a la subjetividad obrera. Es decir, la clase trabajadora en esos años no pensaba como ahora, ¿no? O sea, haciendo un traslado mecánico de esos años hasta ahora, es decir, se introducían conceptos, nociones que circulaban en el tejido social que no eran de ahora. Es decir, luchar o ir a la huelga era normal. Un tipo que tuviera 10, 15 años de trayectoria sindical tenía 4 o 5 huelgas arriba, o había ido a 10, 15, 20, 50 conflictos, o se había declarado en huelga con otros compañeros que estaban en huelga, o había ido a 1,5 millones de la asamblea, cuestión que ahora no es tan normal. Entonces, es decir, el contenido, la subjetividad que generaba el sentido de pertenencia a la organización sindical de aquel entonces, dista mucho que el de ahora. Y creo que eso tiene de alguna forma un comienzo, no es un comienzo formal, pero sí un punto de inflexión en donde el Estado comienza a intervenir y a regular y a generar subjetividad diferente desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista de poner determinadas ilusiones, esperanzas, expectativas en el sistema, por ejemplo, democrático burgués o en el sistema
donde el Estado es un aliado, como decir, o una parte de la resolución de los conflictos. ¿Qué hace eso también? Bueno, le da un golpe grande a algunas naciones que venían teniendo un protagonismo importante. Por ejemplo, la acción directa. La acción directa, que era un elemento metodológico, que muchas veces está asociado solo a acciones directas violentas, pero la acción directa entendida como la necesidad de participar directamente de los asuntos sin intermediarios, ¿no? Sin el político que está en el medio, o el ministro, o el negociador. Es decir, que el trabajador o la trabajadora directamente fuera protagonista del conjunto de los sucesos. Y de que la negociación, porque hay otra cosa que hay que desmontar, desde nuestra opinión, es que la historia de la lucha sindical es la historia de la negociación colectiva. Eso hay que identificarlo porque es mentira. O sea, hay elementos concretos que hablan de que es mentira. Negociación siempre hubo. El problema es cuál es el eje del asunto. Si la negociación es consecuencia de la lucha o es un elemento que se antepone, digamos, a cualquier otro tipo de estrategia sindical. Es decir, ahora hablaba con los compañeros haciendo un traslado espacial a la actualidad del 2005, por ejemplo, donde existió esa discusión a nivel del movimiento sindical. Hay alguna documentación que circuló en aquel entonces en relación al Consejo de Salarios, porque había toda una generación que nunca había participado del Consejo de Salarios, porque había la dictadura y después los dos primeros o tres gobiernos no los habían convocado. Entonces era toda una novedad y además se presentaba como un elemento de avance. Y bueno, ahí hubo que llevar adelante una polémica que obviamente no fue mayoritaria la posición, pero que entendía que, bueno, había en el marco del avance, que todo el mundo podía poner fecha libre a la discusión salarial, que es verdad, que no tenía, vamos a decir, mucha posibilidad de un sindicato pequeño, porque no había tampoco una cultura de la lucha, de la pelea del conflicto, ¿no? Sin desmedro de que a finales de los 90, principios de los 2000 fue una escena importante de lucha obrera, con un montón de conflictos que son históricos. También colocar la necesidad de decir, bueno, pero ¿será que solamente podemos pelear por salario o podemos hablar de salario en relación del Consejo de Salarios? Se pone fecha libre por un lado, obviamente concede determinadas cuestiones a sectores que no podían tenerlo de otra manera, pero también pasa a ser el centro de la actividad sindical, inclusive, hablando de formación política, el centro de la discusión de la formación política. Es decir, ya aquellos dirigentes, o aquellos representantes, o aquellos delegados, obreros de los sindicatos del principio del siglo, ¿no? Bueno, los de ahora pasan a tener otro contenido. O sea, en vez de horas en huelga, en carta, en conflicto, en marcha, en piquete, en pegatinas invitadas, las horas transcurren en el ministerio, básicamente. Es decir, uno se asocia a la formación sindical con aprender a negociar. Incluso está escrito en cursos que se imparten de ese punto de vista. Entonces, por eso, para nosotros es importante esto. A ver, esto que decía Char acá, ¿no? La perspectiva de un propio proyecto de sociedad, si nos animamos, se puede hacer un traslado medio forzoso a la permanencia de la frase el objetivo del movimiento sindical es construir una sociedad de explotadores y explotadores, que está en el estatuto del PCNT hasta hoy y que no lo ha podido borrar. Por más que estamos distantes de ese objetivo, por lo menos como una cuestión a la que estamos todos los días arrimando una brasa, estamos haciendo otras cosas. Entonces capaz que lo del 43 tiene que ver con eso de la tacita de plata, la Sosa de América, ¿no? También que la civilización de esa burguesía que dijo, no, esto es más fácil, ¿no? Y también la proliferación, como decimos, el aumento del peso concreto de corrientes que venían inscritas a ese planteo, vamos a decir, no viendo que eso fuera algo que iba a solucionar los problemas en algunos casos, porque sería injusto decirlo, ¿no? Pero sí viendo que la expectativa, es decir, que esto pasaría a estar en un segundo plano en relación a la disputa, ¿no? de otro tipo de lucha como puede ser la electoral. Es decir, quizás el aprendizaje de la burguesía sería, en vez de tenerlos presos, por ejemplo, los militantes comunistas que estaban prohibidos, estaban presos, exiliados, penados, le damos algún lugar en el Senado, o sea, si lo ganan, digo comunistas por decirlo, socialistas, ¿no? Que tenían esa visión, y eso puede convivir, digamos, sin afectar algunos elementos que, una cosa que se ha hecho era importante, ¿por qué la represión era selectiva y no era general? Y sigue pasando lo mismo, aún hoy, y pasó en la dictadura también, se quiere hacer un paralelismo medio
lo bruto. ¿Y por qué había que reprimir y prácticamente hacer desaparecer a toda una parte del sindicalismo que tenía otras concepciones? No solamente por un problema de peligrosidad concreta, sino por un problema de peligrosidad metodológica, ideológica y política. Entonces, el ocaso del sindicalismo de acción directa con el declive del aforo, ¿no? ¿Qué hace que en el 43, por ejemplo, porque tampoco es una cuestión de estanco, ¿no? Vamos a decir, esto es una parte, después viene esta. Hay cuestiones que van y vienen de una etapa a la otra de esta humilde división que hicimos acá para hacer una. Es decir, en el 43, por ejemplo, la mayoría de los sindicatos eran autónomos. Y pasarían muchos años para que en el 51 y 52, que ahora vamos a ver por qué, también eran la mayoría de sindicatos autónomos. Claro, se dieron cuenta que ¿Qué había en los sindicatos autónomos? en vez de pensar en eso, ¿no? Que claro, borrar eso, que la gente pensara en eso. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Tenemos los consejos salarios, para que vos negocies y mates la parte antisistema más dura. Sí. Yo creo que eso, por eso digo, fue un proceso, ¿no? No fue un tema que se decretó en una asamblea, ni en una reunión del secretariado de no sé qué. Fue un proceso de lucha, de aprendizaje de los trabajadores. Esto, las dificultades de una forma de hacer sindicato para enfrentar cuestiones que el sistema le coloca como obstáculo, vamos a decir, cuando aparece el Estado a jugar fuerte y la burguesía empieza a jugar, vamos a decir, un poco menos con el garrote y un poco más con otros elementos, ¿no? Porque seguía jugando igual con el garrote, después lo vamos a ver, pero cómo eso influye desde el punto de vista de la forma en que empieza a pensar la gente y lo que nosotros normalizamos como que es normal y está bien. Vamos a decir, eso es lo que quería. Por eso es importante el 43. Por eso es importante el 43, porque de alguna manera en esas leyes se refleja esa voluntad, vamos a decir, de ir hacia ese camino. De todas maneras, llegamos al 51 y 52 porque es un elemento que para nosotros, un momento que para nosotros tiene que ser importante. Hay dos cosas. Si la mayoría de los sindicatos eran autónomos, dentro de los autónomos habían sindicatos que eran amarillos, pro patronal. Es decir, no es lo mismo la Federación Autónoma de la Carne, un sindicato que era, como Chara lo describió bien, combativo, a pesar de que viejos compañeros que participaban nos decían que en su dirección la mayoría abrumadora era ballista. Es decir, porque no tiene directa relación, y ahí hay otro elemento que hay que rescatar, no tiene directa relación el problema de la opción electoral con el problema de la metodología de construcción sindical y la concepción metodológica y política que se genera en el marco de clase, es decir, en la organización de clase. Entonces, a pesar de ser una mayoría ballista, era el sindicato que más peleaba. Alguna anécdota que nos contaron decía que había uno o dos compañeros anarquistas en el consejo directivo en algún momento de un montón. Estamos hablando de que no se puede asociar lineal, digamos, los que combatían eran esto y los que no combatían eran estos otros. Era una cuestión general, que era lo que la gente pensaba. El obrero que no estaba partidizado, que no estaba perteneciente a una organización política ninguna, pensaba que era válido salir a pelear y que la huelga era un instrumento de lucha, concreto, o sea, no una cosa que era, como se puede ver ahora, quizás algo distante que quizás habría que recorrer mucho camino para llegar, porque uno dice, no, la última, capaz que era el primer instrumento. Capaz que más acá era el primero y más acá era el segundo, y ahora ya como el 16º. Para hacer ese paralelismo, pero no era una cuestión, solamente no se puede escribir a partidos, a la historia de los partidos, ni a la historia de las dirigencias sindicales, sino que abajo en la base de los sindicatos, de todos los que componían, las compañías y los compañeros que componían los sindicatos, esas nociones circulaban con vigencia. Es más, primero las mataron arriba, es decir, en los titulares, y costó mucho más tiempo, y no las han podido matar abajo porque siguen vivas, es decir, siguen circulando esas nociones en determinado grupo de compañeros y compañeras que piensan que se construye el sindicato de una manera. Mayoritario o minoritario es una anécdota en función de la historia, es decir, son momentos. Ha sido mayoritario, ha sido minoritario, otros sectores que hoy son muy mayoritarios han sido muy minoritarios. Entonces, ver la historia del movimiento sindical, por ejemplo, del vidrio para adelante, o de qué dijo la dirección de la no sé qué en determinado momento, y no ver qué estaba pasando alrededor, por ejemplo, en el 43, por el 51 y 52,
te da una visión de la historia del movimiento obrero que no refleja lo que estaba sucediendo, porque la mayoría de las organizaciones sindicales no estaban en las centrales sindicales. Para poner algún elemento. ¿Por qué dijimos los 51 y 52? Porque está la huelga de los solidarios. Y ahí tiene una importancia cardinal, porque en todo un proceso de atomización que venía de las grandes huelgas solidarias del sindicalismo del principio del siglo, se había visto de alguna manera interrumpida, a pesar de que se encuentra año por año un montón de huelgas de sindicatos, pero desde el 43 como punto de inflexión, pero toda esa época a la clase le empezó a costar mucho más levantar las consignas que antes eran ese pacto solidario, por ejemplo, del que se habla, que está documentado, ¿no? Pero el pacto del apoyo mutuo, la necesidad de que los conflictos fueran generales y no particulares, todo eso va en declive. Y encuentran en el 51 y 52 un episodio donde eso de alguna manera se logra demostrar, pudiendo hacer una visión de la historia así, decir, ¿dónde encontramos pruebas de que eso que dijimos anteriormente, que está vivo hasta hoy, estaba vivo, a pesar de que no era lo mayoritario, lo normal y lo que acontecía normalmente? Bueno, en episodios donde, vamos a decir, el nivel de conflicto es tal que la propia gente pasa por arriba de las direcciones y protagoniza gestas como estas que fueron heroicas, es decir, donde el cerro fue nombrado el paralelo 38, por ejemplo. Hay una salvedad que hay que hacer. Yo, obviamente, debo estar pasando por alto muchos detalles, pero como dije antes, cada uno dice lo que entiende que es importante. Hay otras cosas que pueden ser mucho más importantes y quizás estén en otro plano. Pero una cosa que quería señalar ahí es que, por primera vez, por lo menos en los registros de historia que valen la pena, con esto del autonomismo y todo esto, los sindicatos públicos tienen cierta relevancia. Es decir, quienes pertenecemos ahora, por una cuestión de la vida, al sindicato público, lees la historia, se han editado un montón de materiales de historia de los sindicatos públicos y es una historia compleja. O sea, acá no había nada, o prácticamente. Del 50 para adelante, de la huelga de solidarios, tiene punto de inflexión los compañeros de ANCAP, por ejemplo, ¿no? Es un conflicto que desde el año 47 el gremio astillero naval, que era un gremio autónomo, un gremio combativo, mantenía con la empresa Revolución Minor, donde mandaban a arreglar los barcos, los obreros se negaban, del 47, estamos hablando del 51, 52, para que vean también una idea de lo que duraban los conflictos, de lo que era, como decir, cuando un gremio que ahora decimos declarando un conflicto, un preconflicto, todo eso, bueno, lo que era la dimensión, digamos, de los conflictos, ¿no? Con despido, con persecución, en el 47, ¿y qué hacía la empresa con la ayuda del Estado y el amarillismo de algunos trabajadores públicos y sus sindicatos muy incipientes? Lo mandaba para el astillero acá y se lo arreglaban al banco. Hasta que en determinado momento, en el 51, hay una asamblea de trabajadores acá que dice que no van a arreglar más el banco, porque van a ser solidarios con el conflicto que traían de hace mucho tiempo los compañeros del astillero naval. Y eso da lugar a que, voy a leer porque no me acuerdo, de todos, un montón de sindicatos, entre ellos todos los que quedaban de esta barra, con los que tenían, larga la huelga. Y la huelga gana. Y la huelga gana. En el 51. Van por la revancha en el 52, parados los pedales, y todo, haciendo un tema muy esquemático. Todo esto se puede profundizar porque está muy documentado, hay mucho material. En el 52 van por la revancha porque, ¿qué hizo esto el 51? Upa, todavía se puede. ¿No? Imagínense ahora, por ejemplo, hace unos años pasó con la huelga de la pesca, a muy grosso modo, decir, opa, todavía se puede haber una huelga, aunque no sea un triunfo. Los triunfos y las derrotas nunca son 100%, ¿no? Siempre hay elementos donde vos dejaste un montón de cosas. Entonces en el 52 van por la revancha. Y el Estado, este Estado que venía aprendiendo, los pica. Les desarma los sindicatos, los destroza, los ilegaliza, los deporta. El compañero Esteban Kikic, si no me equivoco, es deportado. Es decir, el principal dirigente de los obreros navales. Esto por lo que hoy decía Chara, que es fundamental ver también, ¿no? Cómo la represión jugaba un rol fundamental. Pero era una represión que ya no era quizás abierta, a pesar de que, porque a todo esto le crearon las medidas prontas, un montón de instrumentos legales para masacrar. Y ahí hay una cosa que yo me gustaría prestar atención, que es
el meeting del 52, ¿no? Que es una cosa que está buena ver y que también hay documentación y se puede ver incluso en las declaraciones. Donde se hace un meeting en un teatro, el meeting de la derrota, que le dicen entre comillas, que genera la posibilidad de analizar la necesidad de una operación constante, colectiva y coordinada de quienes tienen determinada idea acerca de la construcción del movimiento obrero. Determinada idea, digo, porque es muy amplio, no se puede decir quién eran los anarquistas o quién eran no sé quién, era mucha gente. Muchos compañeros y compañeras que habían luchado, que estaban presos, que estaban despedidos. Imagínense terminar la huelga derrotada de los solidarios en el 52 a merced del enemigo. Despido, persecución, bueno, lista negra, todo lo que después pasa en el 73, que una vez en un taller que hicimos, alguien dijo, alguien se preocupó por escribir qué pasó con la gente cuando la burocracia levantó la huelga. ¿Cómo volvieron a su trabajo? ¿Cuántos fueron en cana? ¿Cuántos fueron escrachados, destruidos, despedidos, perseguidos? ¿No? Cuando vos perdés. Bueno, ese mitin del 52 de alguna manera genera ya una necesidad de la unidad sindical. ¿Qué unidad sindical? La unidad para la lucha, es decir, de todo esto, quizá el principal aprendizaje de toda esta etapa era que la lucha se unía para generar determinadas cuestiones que hacen que vos puedas tener una chance contra el enemigo. Entonces creo que eso es lo importante desde el punto de vista conceptual, lo que deja toda una etapa de tesoro. Como decía vos, hicimos una línea así, lo está pasando y acá pasa. Y le pasa una línea y pasa, etc. Para ver que esos conceptos siguen, digo que esos conceptos circulan por un tejido que no es el de país, de la red social, ni siquiera el discurso de los partidos políticos. Entonces, para ver ese imaginario, esa subjetividad que hay de los trabajadores, ¿no? A partir de ahí, vamos a decir, hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Gracias. huelgas y luchas, después de eso, millones. Algunas victoriosas, otras derrotadas, unsas, normales. Hay compañeros que pueden dar testimonio vivo aún de esa lucha. En el 56, la Federación de la Carta es un llamamiento a la unidad sindical. Es otro momento que había que aclarar. 56. ¿No? ¿Cuáles son las condiciones que pone la Federación de la Carta Autónoma de la Carta, que es un sindicato potente, poderoso? Ya no en su auge, pero que se llama que llegó, vamos a decir, desde el punto de vista del imaginario. Si uno le preguntaba, che, ¿qué sindicato es distinto? Lo cual, eso no todo acá, eso es lo que va a parar. Siempre hay eso, ¿no? Cuando me preguntan, en esa mención rápida. Hace una vez la unidad pone la condición de que esa asamblea del sindicato, llama a una asamblea del sindicato para hablar de la necesidad de actuar juntos, vamos a decir, con un comunicado público, y pone la condición de que la asamblea no participe en ninguna central sindical. Porque esa condición, bueno, porque se veía que las centrales sindicales ya existían, es decir, determinados sectores de la clase trabajadora hacían un análisis respetable, pero no compartible desde mi punto de vista, de que, vamos a decir, decretando que iban a formar una central sindical, ¿no? Inclusive, eso les daba pie a partir sindicatos históricos, que es otro dato que también se puede registrar, porque el Comité Central de los Estudiantes se decidió que la OGT era la central sindical de todos los trabajadores de la Libertad, porque por un concepto de construcción sindical que coloca, digamos, al partido como manual en el conjunto de la toma de decisiones, de superación de ideas, y no a las finanzas obreras, en de las herramientas sindicales, entonces se decreta que hay una central sindical. Bueno, obviamente esa central sindical va a operar directamente la órbita en función de un programa que no es el que ella misma define económicamente, discutiendo, debatiendo, sino en el marco de la relación política de política de superación. Entonces, la UGT, por ejemplo, que era la central afín del Partido Comunista, que además estaba en la mitad del mundo rojo, como así, ¿no? O la CSU, que era la del Partido Socialista, porque era el Partido Socialista, entre otros, gran parte del anarquismo que se había reconfigurado, incluso estaba dedicada a las SOLOS, que era una central mundial orientada, digamos, desde la CIA. Esa era la condición, el realismo del mundo, ¿no? Había sectores de la izquierda históricos, por ejemplo, como lo de la Relación Socialista, que encontraron en ese momento histórico su
de esa central. No significa que la gente la siga, por supuesto. Entonces, la asamblea dice, bueno, la condición es que no venga a la central, que no es un sindicato. Una cosa que para nosotros tiene para el gobierno. Inclusive en algunos momentos de los últimos congresos intentamos lograr. Es un momento que necesitamos el arte, la toma de decisiones, el protagonismo de la vida cotidiana, la sinergia lo tienen los sindicatos. O sea, no discutir tanto entre corrientes o entre grupos de afinidad que se expresan en organismos de la superestructura, sino tratar de discutir entre los sindicatos, no entre los sindicatos. Hay sindicatos que no pueden firmar. Por todo esto, el sindicalismo de rama, el combinado lentamente de los trabajadores de estudiantes, que hablan de disminución de los precios, de la ganancia, de los 100 sindicatos de trabajadores. En el buen sentido, que hace muy difícil para llegar a una opinión de un trabajador o de un sindicato base de salud, por ejemplo, a la mesa administrativa o al lugar donde se discute la política de la sindical, de hacer imposible prácticamente que la opinión llegue sin todos los filtros que le colocan a la estructura y con eso, obviamente, todo el elemento político ideológico. Entonces, obviamente esto no lo creo. Y la política se retira. Y eso queda significativo. Ahí, por ejemplo, hay un paso se puede ver. En el 58, por ejemplo, Antonio Montano era la Unidad Nacional. Estaba en los colegiados. Para ver un poco la Unidad Nacional sin un nacionalismo. Estamos hablando de lo que más abajo, lo que más arriba de todo eso. Después viene, obviamente, la Revolución Cubana, que es un elemento que no se podría saltear. Pero hay otro elemento concreto que está en la UNODER también, muy a grosso modo, que es una estancia importante de lucha, como por el 58, pero para poner una fecha, que es toda la lucha del estudiantado por lo que es gobierno, donde, una vez más, 10 métodos de lucha se vuelven a poner arriba de la mesa, o con la ocupación, bueno, un montón de grandes cuestiones que tienen que ver con el enfrentamiento con la policía, con una forma de conseguir una lucha social que vuelve a colocar, digamos, alguna luz en esa discusión, digamos, de cómo construir movimiento social, organización popular, sindical, en fin. Después hay algunos elementos concretos, ¿no? En el 61, por ejemplo, se crea la CTU, que es la primera central con nombre unitaria, donde, vamos a ver el 61 acá. Tampoco es una cosa que sea tan importante, pero está bueno, porque por primera vez, lo que era esa discusión, había un parámetro para esa discusión que tenía que ver con 3 elementos que para los amplios sectores, vamos a decir, que era la mayoría que eran los autónomos, iban a posibilitar la unidad. ¿Dónde estaban pantanadas las discusiones? No estaban pantanadas tanto en el economismo, porque ya había pasado años, y además se entendió que no era tan necesario que las organizaciones sindicales tomaran definiciones de su proceso para manejar. Entonces, esa discusión como ya se había grabado. Si bueno, eso puede ir con autonomía, puede ser una definición, cada uno haga lo que quiera. Que los sindicatos, como sindicatos, se definan como quieran, no necesariamente la central, digamos, tendría que tomar esa definición. Eso, como que dejó alguna parte del debate, pero había 3 puntos que eran, concretamente, la existencia del dirigente afectado, que no pudieran ser dirigentes de la central quienes se presentaran a cargo electivo, y el problema de afiliación a centrales internacionales. Esto que decía de si tenía que hacer afiliación o a la Federación Sindical Mundial, ¿no? De la Unidad Roja, la discusión como que esos 3 puntos eran lo que eran el centro de la problemática de las discusiones de por qué no se podía generar una central única. Es decir, por lo menos lo que aparecía más públicamente. Obviamente que había después la cuestión de estilo histórico, de concepciones de construcción sindical, que eran mucho más profundas, ¿no? Pero que aparecían en eso, condensadas en esas 3 diferencias, que también por sí mismas hablan de algunos elementos que están muy presentes en la discusión hasta el día de hoy. Es decir, cómo se concibe el movimiento sindical, aquello de los sindicalistas profesionales, toda esa discusión que ha también cruzado todo el conjunto de discusiones del movimiento obrero. La CTU, quienes estaban del lado, vamos a decir, que no eran la OGT, decían que era la OGT disfrazada, básicamente, decían que era, porque la OGT había resuelto disolverse
en el marco de la CTU. Entonces, transcurre esos años del 61 con la CTU como central, conviviendo con las otras, ¿no? Conviviendo en el que desaparecía en todo demás. No, todo demás, también la CTU, que había sido más marginada, ya que decía yo, que pasan por algunos lados que no son los que deberían pasar, algunos los que deberían importar. Ahí ya la CTU, para que ustedes vean esto que decía, ya la CTU tiene definiciones, a pesar de ser de alta influencia del Partido Comunista, de los gremios afines del Partido Comunista, tiene definiciones que hacen ver que algunas cosas ya el movimiento sindical había hecho un balance. Por ejemplo, el tema de la afiliación internacional. En eso se dicen, no, está bien, no hay que afiliar a la internacional, que lo sea el sindical, ¿no? Ponen que los cargos electivos, así que quieran ser senadores del Estado, no pueden ser dirigentes de la CTU, pero sí de la filial. Es decir, le comprimen el debate buscando, ¿no? Digo para tener en cuenta las coordenadas que decían los principales debates. Bueno, claro, después, obviamente, viene otro episodio que hay que mencionar también, en el proceso de creación de la CTU, porque es un proceso. Como vimos, esto no fue que se reunió el 5 del vídeo y que nos vamos a la CTU, es un proceso. Es una historia larguísima de lucha que va construyendo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes concepciones, en un proceso que después termina en unidad. No voy a pasar del 66 de la charla esta porque sería hacer demasiado temática la cosa, ¿no? Pero sí quiero nombrar, por ejemplo, otros elementos que van haciendo esas tensiones que había en todo el mundo sindical, o sea, qué es lo que se discutía, ¿no? Cobren vida, por ejemplo, el gran auge de la lucha del trabajo rural. Cuando empieza a haber un auge de la lucha del trabajo rural, ahí va y le pone la barba en remojo. Así, bueno, ¿con qué método están luchando? ¿Cómo es el sindical? ¿No? ¿Cómo representan, vamos a decir, otra de las líneas donde se ve que hay cosas que no han muerto? Estamos hablando con todas las dificultades, las limitaciones que tenía cada una de las luchas, ¿no? Porque no era tampoco una cuestión de que uno era bueno o era normal. No importa que se tenía bueno y mal, importa ver cuál era la diferente forma, ¿no? Entonces uno ve después por qué en determinada circunstancia histórica, por ejemplo en el primer secretariado de la CNT, después aparece con una relevancia importante el trabajo rural. Punta A, concretamente, ¿no? Y algún otro sindicato. Porque a los efectos de la lucha popular y el tamaño estaban ocupando un lugar importante, es decir, de lo que era la escena de la opinión, de lo que era el cerro del movimiento obrero. Entonces eso también, vamos a decir, es un aprendizaje inclusive para los sectores combativos montevideanos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo incorporamos esas nociones que vienen de otro tipo de relación con el trabajo, de otro tipo de forma de concebir la organización sindical mucho más reciente, sin tanto nombre histórico, y que introduce variables desde un punto de vista sobre todo metodológico? Entonces ahí hay otro punto importante a tener en cuenta también, porque es un factor fundamental también para la generación de la posterior unidad. Eso era un poco, por ejemplo, en el 65, huelga de Manzanares, plan de lucha de la CNT, que en el 64 ya hay un proceso de creación donde ya aparece el nombre de CNT, ¿no? Ya se juntan a discutir los sindicatos, ¿no? Ahí impulsado fuertemente por el nuevo llamamiento de los textiles, con Néstor Rodríguez a la cabeza, si no me equivoco, compañero de mucha influencia. Es decir, otra vez se hace un nuevo intento de unidad, que lo que hace es generar como una especie de coordinadora de sindicatos, pre-CNT, ¿no? Que se llamaba CNT. Y eso empieza a funcionar en el 64, ahí había mucha influencia también de los trabajadores públicos. Ahí había, porque UTE venía de una huelga comunal, porque la banca oficial había dado tremendas luchas, y también empieza a tomar relevancia en el tema del debate del movimiento sindical, en desmedro de sindicatos de la cita de plata, que ya no eran tanto plata, no les quedaba nada, había sindicatos muy limitados, producto de los cambios del aumento de la influencia del Estado, de la economía general, de las empresas públicas, el crecimiento del Estado como actor, digamos, en el mundo del trabajo también, y la relevancia justamente porque, bueno, ahí también, como en todo lugar de trabajo, se producen luchas y procesos de realización obrera. El plan de lucha ese del 65, que habla de trabajo, tierra y libertad.
mayoría de los sindicatos que provienen de la OGT ya se vacían. O sea, participan en lo mínimo. Uno ve, y esto hay actas, hay documentos, uno ve quiénes eran los que eran preponderantes, digamos, no por una cuestión de importancia, sino por quiénes eran los que le daban más dinamismo de las funciones en ese marco, y ve que toda una baja que venía reticente, porque ya había hecho un intento de desbolsar a la CTU, y porque venía con esas tres condiciones que eran como las que estaban cuestionadas, para poder dar paso a otro tipo de discusión, y por ejemplo, centra todas sus fuerzas, por ejemplo, en ese momento, en la reforma amarilla. Amarilla por el color de la boleta, ¿no? Es decir, en ese momento establece que no es lo estratégico, lo importante de esa cultura no era construir la unidad. Esta parte de la construcción de la unidad también tenía un elemento concreto que era que todo el mundo se la diera bien. O sea, todo el mundo en los análisis, por cómo veía la mano, se veía venir, que venía el momento, porque la miseria aumentaba, los problemas sociales, la organización de la pobreza, el desempleo, el cierre de la industria, se veía venir un momento de, por lo menos levante, de una de la construcción represiva, de un reconocimiento de la ofensiva patronal, que de alguna manera era muy grosso modo por eso no voy a hablar del 68, porque requeriría mucho tiempo y hablar del 73, que capaz que hay que hacer una etapa sola, ¿no? Para poder ver ahí bien qué pasa en todos esos elementos. Pero bueno, quería un poco dejar planteado eso, ¿no? Cómo a veces, según donde se vea la historia, bueno, hay elementos que no están en el análisis y que, bueno, nosotros queremos muy modestamente, desde nuestro lugar, que no es más ni menos importante que de nadie, planteamos una visión, también porque cuando el movimiento sindical, esa reforma constitucional que había 3 o 4 papeletas, ahora no me acuerdo bien, ¿no? Una era del movimiento sindical, el desarrollo, el metalúrgico. El movimiento sindical tenía una posición contraria a participar en el proceso de debate de la reforma constitucional, con declaraciones colectivas de la CNT, entonces de ese coordinador, que decía que no era necesariamente el rol del movimiento obrero, sino que el movimiento obrero se tenía que dedicar a preparar la tarea organizativa, política, posiciones políticas para generar la unidad. Entonces, a veces, según a qué curso uno vaya, puede decirse otra cosa. Hay gente que se coloca como vanguardia de la unidad, y bueno, no es tan así. Esto todo se puede, obviamente lo que dije al principio, ¿no? Cada uno tiene que investigar, hay documentos materiales mil. Nosotros tenemos algunos, hay otros que tienen otros, como todos, cada uno ve. Voy a destacar porque me parece, concretamente, después del 66, lo que todos ya conocen, el titular, ¿no? El Congreso de la CNT, la formación de la CNT, el Congreso de Sociedad después, y un poco la discusión también, está muy bueno, por eso parece que hicieron un capítulo que integre ya más estudios, 73, de las discusiones, algunas de ellas que, por ejemplo, hacen que los llamemos convención y no central. La CNT del 64 era convención, ya no era central, no estaba el nombre central. El nombre central es asociado a determinado sector del movimiento sindical que venía con la expresividad impulsando la forma de sindicalismo. No la única, ni la mayoritaria en toda la historia del movimiento sindical. Eso tiene que quedar clarísimo. Creo que esto lo digo porque para adelante la perspectiva histórica está abierta. Sí, lo dijo Char ahora. No podríamos decir que esto sería jugar al futurismo o hacer politiquería barata, la bacanería. Entonces, está bueno verlo porque como vemos la historia, no vemos como una línea de pasión adelante, vemos que va, bueno, entiendo que el proceso tiene avance en función de los debates que se van estableciendo. Y bueno, por último, agradecer por la atención. La idea era, nosotros nunca habíamos una clase de nada, no somos profesores de nada, por eso tampoco queremos comer el diploma, nada, estamos por eso, si no queremos. Pero está bueno que se suple la necesidad, como hicimos con el recurso de salud laboral, con otras características, como hay para seguir el cuestionario que Chara elaboró, que lo vimos en conjunto, que intenta recoger lo más simple de todo esto, que nosotros vimos como un gran pantallazo general, con lo que cada uno pueda profundizar y con lo que a cada uno le interesa discutir particularmente. Por ejemplo, si a los sindicatos públicos les interesara discutir cuál fue el rol de los sindicatos públicos en concreto, bueno, se puede profundizar en la expresión de material sin
terminar yo, por lo menos para dejar abierto para el debate, ¿no? Relacionado con esta fecha, porque son momentos concretos, pero dos cosas que vienen pasando y que siguen pasando hasta hoy. Y también tuvimos una reflexión post-dictadura, con otras características, que también se puede hacer un esfuerzo para. Eso no hay nada, no elaborado, por lo menos muy poco. La otra vez vimos los trabajadores de la textil, la Aurora, se me olvidó la Aurora, no era la Aurora, de la INE, que presentaron un libro, ¿no? Y el libro, por lo ahorita, buenísimo, porque habla de una etapa donde hay poca cosa escrita, que es la etapa del PIB. Y todo el proceso de por qué son centenios, bueno, que es como yo, claro, no lo voy a explicar yo. Pero está bueno ver si hay necesidad de continuidad incluso en ese tipo de instancias, porque bueno, por lo menos para aportar una visión más fija que humildemente tratamos de construir después todos los días, ¿no? No va mejor, no va peor, pero está bueno dejar firme el concepto ese, es decir, la historia no es lineal. Lo que pasa hoy no es lo que va a pasar siempre. No terminó la historia del movimiento sindical, no terminó la historia de las asambleas obreras, porque sigue habiendo, va a seguir existiendo, y en función de que pasen cosas que van a pasar, es decir, el mundo tiene sus cambios, el mundo tiene sus cambios, la humanidad tiene cambios en su forma de ver el mundo, así, ¿no? Obviamente van a tener seguro otros episodios en donde se demuestre de nuevo que hay cosas que no están muertas. La solidaridad, el mutuo, el internacionalismo, eso que decía Chara, en 1927 está el suceso de Santo Vanzetti y hay una foto que es muy famosa de un meeting en la Plaza de Libertad de miles de obreros uruguayos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Y claro, qué bien nos haría eso ahora, por ejemplo. Que hubiera miles de obreros que hubieran uruguayos trabajadores en un meeting en defensa del pueblo argentino. O la autodeterminación del pueblo argentino, esas cosas que nosotros las vemos como que son. No, sin embargo, despiertan, porque por algo hoy sigue habiendo movilizaciones a favor del pueblo argentino, aún con un gobierno que no se expresa, aún con todas las dificultades que hay en el marco de la política internacional, y eso tiene que ver con que los conceptos están vivos y circulando en la sociedad, en eso que decimos el imaginario. Hay un imaginario de la gente donde eso no está muerto. Puede estar apagado, puede estar en stand-by, pero la gente entiende. Cierro con esto, capaz que una cosa que también habría que analizar es cómo desde la intervención del Estado, quizás en la Argentina, por ejemplo, tuvimos ocasión de hablar con algunos compañeros hace poco y uno decía que Perón, ¿no? Bueno, en una reunión ofreció la plata de las obras sociales, aquello del porcentaje del Parlamento, a cambio de cortar toda la relación con el movimiento obrero internacional. En un documento que elevó a consideración de principales dirigentes del mundo. Y eso habla también de la importancia de la estrategia que utiliza el enemigo, ¿no? Y de la importancia de esos conceptos que saben que los pueden matar y que están vivos. Bueno, cómo se procesan ese tipo de discusiones, porque obviamente el movimiento obrero uruguayo no es una isla y tiene un parentesco muy cercano con el argentino, con el latinoamericano, con el movimiento mundial. Tantos compañeros y compañeras que protagonizaron